¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Mi Corazón a la Mesa. Yo soy Yadira y el día de hoy vamos a preparar esos deliciosos tacos de carnitas que vieron al inicio de este video. Así que vamos a iniciar primero que nada haciendo nuestras carnitas estilo Michoacán. Vamos a comenzar. Lo padrísimo de esta receta es que vamos a hacer nuestras carnitas en nuestra olla de presión, o sea que lo vamos a hacer rapidísimo. Yo lo voy a hacer el día de hoy en una olla de presión eléctrica, pero en una olla convencional hay que hacer exactamente lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es a poner a calentar nuestra olla. En el caso de las que tienen olla de presión de gas, igualmente sobre la lumbre la vamos a poner a calentar y vamos a poner a derretir toda esta manteca. En la olla de presión, en este caso es una Instant Pot, lo que vamos a hacer es poner la opción de saltear. Por lo regular, todas las ollas de presión tienen esta opción. Y bueno, lo que voy a hacer en este momento ya es meter la manteca. Como verán, es muchísima manteca, pero no se preocupen, porque realmente no nos la vamos a comer. Aquí es donde se van a cocer las carnitas, pero se van a sacar de ahí y no nos vamos a comer toda esa manteca. Y mientras nuestra manteca se está derritiendo, le vamos a poner sal a toda nuestra carne. Esta carne ya está bien lavadita, bien escurrida. ¿Qué carne tengo acá? Yo tengo carne maciza y tengo carne con hueso. Es muy importante poner carne con hueso porque eso le va a dar un sabor muy rico. En mi caso es espaldilla de cerdo. Y la maciza, lo que tengo es pierna, pero pueden usar también lomo. Pueden usar el corte que a ustedes les guste, pero hay que considerar siempre tener maciza y tener carne con hueso. Además de la maciza y de la carne con hueso, le pueden poner algo de cueritos. En mi caso no le puse porque realmente aquí no nos los vamos a comer. Miren, pareciera que le vamos a poner mucha sal. Yo acá lo que tengo son 2 kilos de carne y le voy a poner 2 cucharadas de sal. No se preocupen, no es mucha sal porque también va a ir en muchísimo líquido. La manteca ya está totalmente derretida y ya está caliente. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner media cebolla. En caso de que su cebolla sea pequeña hay que ponerla completa. Y aquí tengo una cabeza de ajo. La corté a la mitad y las partes que quedan abajo todas las pelé porque esto junto con la cebolla lo vamos a poner de una vez para que toda la manteca empiece a perfumarse. Ya aquí tengo friéndose la cebolla y los ajos, pero hay que tener mucho cuidado que los ajos no se nos vayan a quemar porque los ajos amargan. Una vez que ya estén bien doraditos los vamos a sacar. Pues yo ya saqué los ajos. La idea es simplemente que den sabor a la manteca y no que se nos vayan a quemar. La cebolla ahí se va a quedar y lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo nuestros trozos de carne. Vamos a esperar que de un lado se sellen muy bien y los vamos a ir volteando. La idea es dejar todos los trozos de carne bien cociditos por fuera. Si vemos que ya no tenemos espacio en el fondo de la olla, podemos ir apilando los trozos de carne que ya están cocidos por fuera encima de otros para hacerle espacio a los demás trozos de carne. Miren, han pasado aproximadamente 10 minutos y nuestra carne ya se ve doradita por fuera en algunos puntos. Ahora ya lo que vamos a hacer es simplemente poner todos los condimentos dentro de la olla, a cerrar y a cocer. Esto es rapidísimo. Vamos a ponerle unas 10 pimientas, 2 clavos de olor. Le vamos a poner un manojito de hierbas de olor. Este tiene orégano, tomillo, laurel y una pequeña ramita de romero. Voy a regresar los ajitos que ya se habían frito con nuestra manteca. Le voy a poner la otra mitad de la cabeza de ajo. Muy importante, le voy a poner
esta cáscara de naranja. La naranja debe ser de esas naranjas agrias. Con esas mismas naranjas agrias, lo que hice fue hacer un vasito de jugo de naranja. Esto se lo vamos a poner. De Coca-Cola, esta es para darle un poquito de color a las carnitas. Solamente le voy a poner 100 mililitros. Y le voy a poner un vasito de leche. La leche es para suavizar las carnitas. Lo voy a mover con una palita de madera, nada más para mezclar un poquito los ingredientes. Bien, ya mezclados todos los ingredientes, vamos a cerrar nuestra olla de presión. En mi caso yo cancelo la función de saltear. Y bueno, tanto en esta olla express eléctrica como en una olla tradicional, lo que sigue ya nada más es cerrar nuestra olla. Ponemos nuestra válvula. En el caso de mi olla es ponerle a donde dice ceiling. Y después vamos a poner a cocer 40 minutos en la función de carne. Cada quien conoce su olla express. Ustedes sabrán, de acuerdo a la cantidad de carne que estén poniendo en su olla express, qué tiempo deben poner a cocer estas deliciosas carnitas. En el caso de la Instant Pot, ya que seleccionamos carne y le pusimos la cantidad de minutos que requiere nuestra cantidad de carne, ya lo único que vamos a hacer es esperar a que empiece a trabajar. Cuando termine el tiempo, nos avisará que ya está listo. Pues ya pasaron 40 minutos, ya dejó de cocer la olla, así que vamos a ver qué tal quedaron. Vamos a abrirla. Miren cómo la carne se separa del hueso. ¿Ya vieron qué bien quedó? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cortarla al estilo de aquí de la ciudad de Puebla. Aquí nosotros la comemos bien picadita. Aquí la cortamos en trocitos. Con estos trocitos llenamos los taquitos. Ya aquí ya hasta tenemos listo nuestro platito con chicharroncito, limones, aguacatito, una salsa verde deliciosa. Pues ya vieron que qué suavecita queda, no cuesta ningún trabajo cortarla. Se deshace totalmente. Quedó muy buena. Huele riquísimo. Listo para hacer estos taquitos. Vean qué rico está. Se deshace la carne. No, la verdad, súper bueno que se ve esto. Miren, chicos, un poquito de salsa, como no. Salsa verde, tostadita, deliciosa. Y le vamos a poner unas gotitas de limón, claro que sí. Le voy a poner unos pedacitos de chicharroncito. Qué rico. Miren qué sabroso. Se ve que está buenísimo. Vamos a probarlos. ¿A poco no? Es sencillísimo hacer unas carnitas en casa. Quedaron deliciosos y no saben el olor que tiene. Desde el momento en el que la manteca empieza a cocerse, uy no, huele delicioso. Sí, la verdad, vamos a ver qué tal quedaron. La prueba de fuego, vamos a ver, mi esposo le voy a regalar un limoncito para que le ponga salsita verde. Aquí en Puebla hay un lugar que se llaman Los Arcos. Vamos a ver si estas carnitas superan ese restaurante. Están súper suavecitas y de verdad, bueno, quedan muy bien, ¿eh? No, hombre, increíbles, ¿eh? Deliciosas. ¿Y saben qué? Pueden hacerse también una semita de carnitas. Sí, es cierto. Si quieren ver cómo se hace el pan de semita, pues vean en nuestro canal. Ahí también tenemos la receta. Voy a probar. ¿Qué tal? ¿A poco no está delicioso? De verdad, tenía toda la pandemia sin comer unas carnitas. Y bueno, pues aquí ya decidimos hacerlas. Y la verdad es que no me arrepiento. Están riquísimas, ¿verdad? Anímense a hacerla, chicos. Estoy segura que les van a encantar. Si les gustó nuestra receta, por favor déjenos un like. Y si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse. Y no olviden activar esa campanita para que YouTube les informe cuando subamos nuestras próximas recetas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.